Buenos días. A unos 160 kilómetros aproximadamente al este de la ciudad de Éfeso, junto a un río que se llamaba Lico, encontramos una iglesia a la que Pablo se dirige, a la que Pablo escribe, pero no había sido fundada por él, como a veces solía ser costumbre en sus misiones. Se cree que existe una gran probabilidad de que el fundador de esta comunidad fuera un hombre que se llamaba Epafras, que parecía ser el líder de esta congregación y además sentía una genuina preocupación por las falsas enseñanzas que se estaban colando dentro de la comunidad a la que él pertenecía. Aquella iglesia de la que estoy hablando estaba siendo atacada por una mezcla de doctrinas que no sé ni siquiera qué nombre le podemos poner, porque es que no era una cosa sola, sino varias. Había gnosticismo, con esas ideas propias del gnosticismo de que uno se salva por alcanzar un cierto conocimiento secreto al que solo pocos tienen acceso. También esta iglesia estaba siendo atacada por el legalismo judío, para que cumplieran ciertos ritos y ciertas leyes mosaicas. E incluso estaba siendo atacada por una doctrina en la cual se adoraba a los ángeles y en la que se reducía a la divinidad de Cristo. Miembros que nosotros conocemos por la palabra y que probablemente pertenecían a esta iglesia eran Filemón, al que Pablo le dirige una carta, por cierto, con un asunto en concreto de un esclavo suyo que se llamaba Onésimo. Así que, habiendo dado este breve contexto, y seguramente preguntándoos más de uno de qué estoy hablando o de qué iglesia, me refiero a la comunidad que había en Colosas, de la que tenemos una epístola. La epístola es del apóstol San Pablo a los colosenses. Y aunque yo he querido dar el contexto histórico ampliamente y dar algunas pinceladas de qué era lo que sucedía en la iglesia para que lo tengamos en mente, hoy solo nos vamos a concentrar en el principio de la carta, en el capítulo 1 y aún así la mitad, ¿vale? La primera mitad del capítulo 1 de la epístola a los colosenses, si queréis podéis ir buscándolo, es una oración en boca de Pablo y enseña puntos interesantes que podemos aplicar nosotros mismos también, y esa es mi intención hoy. Hoy quiero hablar de la oración, basándome en el texto de Colosenses. De la oración podemos hablar muchas cosas, podemos hablar largo y tendido. No pretendo que con este texto agotemos todo lo que la oración significa, pero sí creo que hay muchas cosas en solo este texto que podemos aplicar a nuestras oraciones, a nuestra vida de oración, y esa es mi intención, que cuando salgamos de aquí, el Espíritu nos haya convencido y transformado para esa tarea. La oración, a veces, y ya lo he dicho más de una vez, porque parece que es mi tema favorito, se convierte en una carga, a veces, se convierte en algo que es como cuesta arriba. Me gustaba mucho algo que ha dicho Sebas antes en la alabanza, diciendo, no venimos para alabar porque es lo que toca o porque es domingo. Yo lo aplicaba a la oración pensando en esto. No oro porque sea domingo o porque me toque. Entiendo. La cosa es esa, que a veces se puede convertir en una carga, en algo que se hace cuesta arriba. A veces sentimos culpabilidad porque no oramos lo suficiente, o porque no oramos como queremos, o porque no oramos bien, o lo que sea. Eso en un extremo. Y en el otro está que a veces intentamos justificar lo que hacemos para no sentir culpabilidad. Y yo creo que ambos extremos, son malos. Tanto el sentirme culpable constantemente porque quiero ser perfeccionista, como el no lo hago bien, pero me justifico para no sentirme culpable. Siempre hablamos de que nos gustaría ver las cosas como Dios las ve. Yo lo escucho mucho, o incluso lo oigo en las oraciones. Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva. ¿Y cómo es la perspectiva de Dios con respecto a la oración? ¿Cómo ve Dios la oración?
Hay un texto que a mí me gusta mucho, si queréis podéis ir, si queréis lo podéis apuntar. Está en Proverbios, capítulo 15, versículo 8. Y ahí justo dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. O sea, que Dios se goza, Dios se deleita, Dios disfruta cuando el justo ora. Esa es la perspectiva de Dios con la oración. Dios disfruta escuchando la oración. Esa es la perspectiva. Así lo ve Dios. Así que vamos a escuchar la palabra, vamos a leerla. En nuestro texto es desde el versículo 3 al 14, pero leo el 1 y el 2 para situarnos, ¿vale? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí. Hemos dicho que entonces la perspectiva de Dios con respecto a la oración es: Dios se goza, Dios disfruta, Dios se deleita escuchando la oración de los suyos. Por tanto, si es un gozo para Dios nuestras oraciones, ¿no debería esto cambiar precisamente nuestra perspectiva o cómo vemos nosotros la oración? El apóstol Pablo comienza la epístola diciéndoles en el versículo 3 que siempre, y lo subrayo, siempre, está orando por ellos. Él es perseverante, él es duradero, él es intenso, se puede decir, en su intercesión, porque está orando por otros. Ahora bien, ¿qué tipo de oración dirige de manera continua a Dios? Gratitud. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo nunca ha visto cara a cara a los colosenses. Nunca los ha visto. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y a pesar de no haberlos visto nunca cara a cara, él, como digo, ha escuchado, quizás por parte de Epafras, que parece estar con él, que estos hermanos de Colosas tienen fe, verdadera fe, genuina fe, y que además aman a los santos, es decir, aman a sus propios hermanos en esa misma fe que ellos tienen. Solo eso, vamos a hacer una parada. La motivación que impulsa al apóstol a la oración, más concretamente como decimos, a la gratitud que él da a Dios, son dos cosas. Las acabo de decir, la fe y el amor. Eso es lo que impulsa a Pablo a orar, la fe y el amor. En este caso, la fe y el amor de otros, de los colosenses, ¿no? Así que esto ya de por sí, viéndolo de esta manera, pues nos hace pensar, y es por eso que me quiero parar aquí un momento y meditar con vosotros, reflexionar en esto. Tomemos por un lado
estos temas, esto que impulsa a Pablo a la oración, ¿vale? La fe y el amor. Los vamos a poner aquí a un lado, pero a un lado mirándolo, ¿vale? Que no se nos escape. El versículo 5 nos habla qué motiva, no a Pablo, sino a los colosenses, a tener esa fe y ese amor que Pablo está alabando de ellos. Dice que es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es decir, la esperanza que ellos mismos han oído es lo que les motiva a tener esa fe tan genuina y tan fuerte y a amar a sus hermanos en Cristo Jesús con un amor profundo. Así dicho, uno puede decir, ¿y qué esperanza? ¿O qué es lo que les impulsa realmente? Vale, tienen esperanza, pero ¿qué? Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, la esperanza que ellos tienen viene motivada por la palabra del Evangelio. Por haber escuchado la buena noticia de la salvación que hay en Cristo Jesús. En el versículo 27, aunque no lo hemos leído, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la esperanza de los colosenses es que en el futuro van a estar en la gloria. Esa es la esperanza de los colosenses. Y está garantizada porque Cristo vive dentro de ellos. Esa es la garantía de que ellos van a vivir en la gloria en el futuro. Y esta esperanza de voy a estar en el cielo en el futuro me lleva a tener una fe genuina y a amar a mis hermanos en la común fe que tenemos. No sé si os dais cuenta, pero es un poco como que empieza a complicarse el hilo argumental de Pablo, ¿no? Él empieza con acción de gracias, muy bien, vale, sencillo. Doy gracias siempre por vosotros. Y también muy sencillo, ¿qué es lo que le mueve a dar gracias? La fe y el amor de los colosenses. Pero Pablo se tira 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues hay sus 6, 7 versículos, una oración entera. Entonces conecta muchas cosas. Yo lo pienso como es como un círculo, ¿vale? Lo explico como un círculo. Pablo está agradeciendo a Dios. ¿Y por qué está agradeciendo a Dios? Por la fe y el amor de los colosenses. ¿Y cómo viene ese fe y ese amor de los colosenses? Por la esperanza que ellos tienen de la gloria del futuro en el cielo. Pero ¿de dónde proviene esa esperanza de gloria en el futuro? De que han escuchado el Evangelio verdadero. ¿Y qué provoca el verdadero Evangelio? Que da fruto y crece. ¿Y qué cosas son frutos que da el Evangelio? La fe y el amor, por ejemplo. Entonces la fe y el amor otra vez van a la gratitud. Círculo vicioso. Constantemente. Dicho de otra manera, ¿qué cantidad de cosas hay detrás de un simple gracias? Gracias Dios por esto. ¿Y qué cantidad de cosas quedan atrás que no lo ves? Porque tú lo expresas con una frase, pero detrás hay barbaridad de cosas. Permitidme que me salga un momento del texto porque quiero ilustrároslo con una experiencia personal. Yo aprendí lo que hay detrás de una simple gratitud con algo tan sencillo como dar gracias por la comida. Porque cuando damos gracias por la comida, al menos yo saco 3 cosas, aunque 2 de ellas están conectadas. 1, doy gracias a Dios porque es creador. Sea lo que sea que tengas en tu plato de comida, o viene del fruto de la tierra, o viene de un animal, ¿no? O sea que no hay más misterio. ¿Quién creó lo uno como lo otro? Dios. Das gracias a Dios por la comida y estás dando gracias sin darte cuenta de que es creador. 2, doy gracias por su providencia en el mundo. ¿En qué sentido? ¿Quién es el que gobierna cada asunto, por mínimo que sea, o detalle cualquiera? ¿Quién es el que gobierna que yo planto esto y esto crece? ¿O quién es el que gobierna que este animal es apto para tal cosa? Dios es el que gobierna todos esos asuntos desde el primer momento en que lo creó. Él da alimento a todo ser viviente. Él hace crecer, Él da las lluvias, Él hace que la tierra sea buena o no. Segundo, por su providencia, entonces. Si Él no estuviera actuando en medio del mundo, gobernándolo, tampoco tengo comida.
Y tercero, doy gracias a Dios por ser proveedor, pero ahora en el sentido personal, en el sentido individual. Porque tú puedes ver el plato de comida en la mesa y decir, este plato vino por mi dinero, pero tú planta dinero en la tierra a ver qué sale. Creo que no sale comida. Y más de uno quisiera que saliera una planta que diera billetes, eso sí. Pero no es el caso, lo siento. Pero no sale dinero, no sale comida si plantas dinero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y aunque sea a través de muchos medios, es Dios quien en su mano trae eso hasta ti, ¿no? Total, esta ilustración era para presentaros tres cosas he sacado, lo mismo sacáis vosotros más y de muchas cosas. La cantidad de cosas que hay detrás de solo dar gracias. Tú quizás te plantas en la mesa, gracias Señor por estos alimentos. Madre mía, tú sabes lo que hay detrás de todo eso. Es lo mismo que pasa con Pablo aquí. Gracias por la fe y el amor de los colosenses, que resulta que es el fruto de la esperanza que tienen porque viene del Evangelio, porque vuelve a dar fruto, porque yo doy gracias. O sea, es decir, venga, todo el rato, ¿no? A simple vista, cuando vemos la oración de Pablo, es una oración de intercesión. ¿Qué quiero decir? Que no es una oración personal, no es una oración propia, no está dando gracias por algo que tiene él, o por algo suyo, personal, sino por lo de otros, ¿no? Pero al estar meditando en esta palabra, yo pensaba en algo, y os quiero lanzar una pregunta. Una pregunta en el sentido no como para ver si estáis en lo cierto, sino más bien todo lo contrario. Es que quiero saber si estáis de acuerdo conmigo. Para saber si el Espíritu, os da el mismo acuerdo que lo que yo experimento en mi corazón. Me voy a hacer entender. Pablo está dando gracias por la fe y el amor de los colosenses. Y es una intercesión. Él está dando gracias por otros. Pero los motivos que Pablo da aquí, ¿no se pueden también hacer propios o personales? Quiero decir, ¿no puedo dar gracias a Dios por mi fe o por el amor que tengo hacia otros? Y dicho así en frío, parece la oración del fariseo, ¿no? Gracias, Señor, por la fe que tengo, que deposito en ti y así me salvo. O gracias, Señor, por el amor que tengo a mis hermanos porque soy un crack. No me refiero a eso. No me refiero a eso. La palabra de Dios yo la leo y me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra es literalmente regalo. O sea, si Dios me regala la fe, ya no tengo ningún mérito. Es verdad, yo esa fe tengo que usarla para creer, pero yo no quiero hilar el argumento por ahí. Yo quiero decir que hasta con la fe con la que tengo que creer en Dios es un don, es un regalo. O sea, ¿qué mérito tengo yo de creer? Si no tengo mérito, pues ¿puedo dar gracias por esa fe? Señor, tú me has dado esta fe, gracias. ¿Se entiende, no? ¿Es lícito entonces dar gracias por el amor que el Espíritu Santo está produciendo en mí como un fruto y de lo cual yo no tengo mérito alguno? ¿Es lícito? O sea, en ese sentido espero estar haciendo entenderme, ¿no? No nunca como el fariseo, sino en la humildad. En el amor que tengo no proviene de mí, sino que es un fruto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ponemos en práctica esta primera enseñanza que yo veo aquí, que Pablo nos está enseñando personalmente, que él lo cumplía? ¿Qué tal si somos agradecidos por la fe de nuestros hermanos y por el amor de nuestros hermanos? ¿Y qué tal también si somos agradecidos por la fe nuestra y por el amor que está el Espíritu Santo produciendo en nosotros? Si no hay mérito en mí, ni de la fe, ni del amor, con más razón tengo que ser agradecido. Porque no proviene de mí, es algo que me está siendo dado. Con más razón tengo que ser agradecido. Pero que estos frutos se den, la fe y el amor, solo es posible si hemos escuchado el Evangelio de verdad. El Evangelio predicado con fidelidad, de la misma manera que sucedió con Epafras. Vosotros habéis escuchado el Evangelio transmitido con fidelidad por nuestro hermano Epafras. Por eso es posible que tengáis esa fe y ese amor. Nosotros mismos podemos saber si estamos escuchando el verdadero Evangelio mirando simplemente si hay frutos en nuestra vida. Por ejemplo, la fe y el amor, ya que los tenemos en este texto.
Así que podríamos decir que esta primera enseñanza, que va desde el 3 al 8, yo la resumiría, por si lo queréis apuntar, para recordarlo, gratitud por la fe. Yo lo resumiría así. Después de haber agradecido, y vamos ya al versículo 9, el apóstol Pablo pasa directamente a la petición, ¿vale? Y es aquí donde, una vez más, se repite el aspecto temporal. Antes ha dicho, siempre orando por vosotros, damos gracias. Y ahora dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. No cesamos, o sea, un sinónimo de siempre. Y esto me hace pensar en algo muy importante, y quiero compartir la reflexión, porque yo cuando me pongo a reflexionar, pues me lío un poco, pero intento que sea claro. Pedir a Dios siempre no está mal. Chan, chan. Veo unas caras que de repente... Pedir a Dios siempre no está mal. Está mal pedir a Dios siempre y nunca agradecer. Y no es un juego de palabras. Porque no es que estoy quitando pedir. No. Pedir siempre a Dios no está mal. El problema es pedir siempre y nunca añadir agradecimiento a mis peticiones. ¿Por qué digo que no está mal pedir siempre? Porque Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. O sea, que no cesaba de pedir. No estaba haciendo mal. Estaba pidiendo siempre. Es lógico, ¿no? Y digo que es evidente porque Pablo lo que está pidiendo es algo que solo Dios se le puede conceder. Solo Dios. Ya puedes intentar una y otra vez conseguir esto que Pablo está pidiendo con todas tus fuerzas, que es imposible. No lo puedes conseguir. A menos que lo pidas. Así que retomando lo que os digo de que pedir siempre no está mal, pienso en una cosa. Es imposible que la oración se pueda convertir en no pedir a Dios. No sé si me he hecho entender. Es imposible que la oración llegue a convertirse alguna vez en no pedir a Dios. Me explico, ¿vale? A veces convertimos el no pedir en oración como si fuera una virtud, como si fuera un mérito. Yo no pido, en esta oración yo no voy a pedir a Dios, como si fuera un mérito, ¿sabes? Como si fuera una oración mejor, en una escala por encima. De hecho, es todo lo contrario. Pedir hace que seamos todo lo contrario a orgullosos y creyendo que tenemos mérito. Porque cuando yo pido a Dios, estoy reconociendo que lo que pido no lo tengo. Que lo que pido no lo puedo conseguir por mí mismo. Que lo que pido lo necesito. Que lo que pido solo puede venir de su mano. Eso es todo lo contrario al orgullo y al mérito y a la virtud. No lo tengo. Lo necesito. No lo tengo. Solo tú me lo puedes dar. Pedir no es egoísta si lo que pides en oración no está en contra de la voluntad de Dios. Tú puedes pedir siempre cosas que sean conforme a la voluntad de Dios. Y si así lo haces, no eres egoísta. En todo caso, eres dioscentrista. Porque si es la voluntad de Dios y quiere dártelo. Pero si pido egoístamente, entonces pasa una cosa, y es lo que Santiago advierte a los hermanos en su epístola. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Y el comentarista MacArthur dice al respecto, esto se refiere a actuar por malos motivos y deseos para obtener la gratificación individual. Los incrédulos buscan cosas para sus propios deleites y no la honra y gloria de Dios. Pero nosotros mismos, que no somos incrédulos, a veces también nos puede costar hilar fino en nuestras oraciones y decir, lo que pido es para honra y gloria de Dios, lo que pido es algo que Él promete, es algo que es de su voluntad. Y bueno, el que esté libre de este pecado que tire la primera piedra, porque si no nos hemos saltado esta valla alguna vez, cualquiera de nosotros, pidiendo cosas que eran para nuestro deleite, pues es así, lo hemos hecho. Entonces,
El resumen es que pedir no es malo, es necesario. Es necesario para nosotros. Pero se vuelve un problema en dos ocasiones. Si al pedir, pedimos sin dar gracias, y si al pedir, pedimos para nuestro deleite. Ahí es cuando pedir se convierte realmente en algo malo, en algo que está en contra de la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios que seamos agradecidos, y es la voluntad de Dios que pidamos para su honra y gloria. Así que simplemente ponle un no, o hazlo en negativo, y ya está. ¿Y hacia dónde debe dirigirse entonces nuestra petición? Si la petición no es mala, entendida siempre como aquello que es de la honra y la gloria de Dios y que forma parte de su voluntad, ponme un ejemplo. ¿Cómo puedo dirigir mis peticiones a Dios? Vuelvo a lo mismo que he dicho al principio. No estoy intentando agotar todo lo que la oración significa. Estoy concentrándome en el texto, lo que el texto nos enseña de las peticiones. Pégale un repaso a todas las epístolas y seguramente hacemos una lista bastante buena de peticiones a Dios conforme a su voluntad. Pero en el texto dice que una petición esencial es pedir ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pedirle a Dios conocer su voluntad. Esa es una petición conforme a su voluntad y que Él escucha, ¿no? Claro que esto a su vez nos lleva a otro círculo que se retroalimenta a sí mismo. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, lo más posible es que cuando yo le pida a Dios, le pediré saliéndome de la voluntad de Dios o desviándome de la voluntad de Dios. Ahora bien, si yo pido ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, el Señor estará deseoso de responder a la oración, a esa misma oración que yo he hecho, me dará a conocer su voluntad y yo podré pedir conforme a su voluntad. ¿Veis, no? El círculo se retroalimenta constantemente. Dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si es conforme a su voluntad, puedes estar más que seguro de que tienes esa petición concedida. Es que es lógico, porque si es su voluntad es que lo quiere. Es como Dios diciéndote, ¿no ves que te lo quiero dar? ¿Por qué no me lo pides? Entonces parece un trabalenguas, pero podemos decir sin miedo a equivocarnos que es voluntad de Dios que conozcamos su voluntad. ¿Verdad? Es su voluntad que conozcamos su voluntad. Por eso nos pide que le pidamos que conozcamos esa voluntad. Ahora bien, ¿con qué propósito conocemos su voluntad? Porque, bueno, sí, puedo conocer su voluntad y ya está. Pero ¿cuál es el propósito que nos da el texto? Para que andéis como es digno del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Y ahora vienen tres aspectos. Y yo estos tres aspectos, cada uno lo convertiría en una pequeña oración. Primero, agradándole en todo. Aquí esto es una oración perfecta. O sea, podemos pedirle, Señor, ayúdame a agradarte absolutamente en todo. Primeramente, y para coger el texto, con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Ayúdame a serte agradable a ti, en mi manera de ser, en mi manera de comportarme, en mi manera de hablar, en mi manera de trabajar, etcétera, etcétera. Agradarle en todo, primer motivo. Segundo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Lo cual es algo propio del creyente, digo lo de llevar fruto. El Señor Jesús dice que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, en la parábola de la vid. Y dice más, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, si la voluntad de Dios es que yo lleve mucho fruto, y me ha provisto de un evangelio que hace que en mí haya fruto y crezca en fruto, y resulta que encima el Padre es glorificado si yo llevo mucho fruto, pues mira, blanco y en botella, pedir por llevar fruto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de santificación, etcétera, etcétera. Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto estamos en el versículo 10.
como digo, creciendo en el conocimiento de Dios. Si le conocemos a Él, conoceremos su voluntad. Y si conocemos más de su voluntad, desearemos dar más fruto, desearemos ser más agradables a Él. Así que podemos orar pidiéndole que cada día nos conceda el poder conocerle más. ¿Cómo? A través de su palabra, primeramente, porque es el medio más seguro y más certero donde yo puedo conocer a Dios y su voluntad, pero también a través de su Espíritu Santo, también a través de la oración, que precisamente estamos hablando de ello, e incluso también a través de cómo Él actúa en medio de tus circunstancias. Siendo capaz de tener esa perspectiva dada por el Espíritu de ver cómo Dios me está hablando o qué está haciendo en medio de mis circunstancias. Podemos añadir una cuarta petición, que está en el versículo 11, que consiste en pedir ser fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? Dice, para ser capaces de tener paciencia y longanimidad, una palabra muy rara, que está ahí en la Reina Valera del 60 y yo no sé, en otras versiones. Pero la primera palabra que utiliza, paciencia, literalmente significa permanecer bajo. O sea, ser capaz de soportar pruebas, ser capaz de soportar circunstancias difíciles. A ese tipo de paciencia se está refiriendo. Y luego utiliza la palabra longanimidad, al menos en la traducción, que también es paciencia, pero de manera diferente. Significa literalmente ira alejada o ira alargada. ¿Y qué es una persona que tiene la ira alejada? Paciente, porque no se enfada, al menos rápidamente, quiero decir. Y en este sentido no es tanto ser paciente en pruebas o en circunstancias difíciles, sino ser paciente con personas. Entonces son dos tipos de paciencia necesaria y que Pablo está orando por ellas. Yo siento que me quedo un poco corto, porque no puedo expresar quizá todo lo que aquí podríamos sacar, pero fijaros, la lista que Pablo nos ha dado solo de petición, conforme a su voluntad, y que podemos tener seguridad de que Dios nos va a responder. Llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres orar a Dios y que te responda? Ora que te llene del conocimiento de su voluntad. Ora ser agradable a Dios. Ora llevar fruto en toda buena obra. Ora crecer en el conocimiento de Dios. Ora pedir fortalecimiento para ser capaz de soportar pruebas o circunstancias difíciles y también para ser paciente con las personas. Todo esto, esta lista es una larga lista de peticiones que te puedo asegurar que todas Dios las responde. Así que, si en la primera os decía que pongamos en práctica el ser agradecidos por la fe y el amor de los otros y nosotros, pues pidámosle a Dios que nos conceda tener este deseo. Tener el deseo de orar de esta manera, conforme a esta voluntad. De poder orarle estas peticiones y que nuestro corazón verdaderamente quiera pedirle, Señor, hazme lleno del conocimiento de tu voluntad, porque a veces, y todo hay que reconocerlo, pues no es la primera oración que nos sale de nuestros labios ni de nuestro corazón. Y a veces tenemos que hacer un gran esfuerzo por esta o por muchas otras que Pablo ha estado aquí pidiendo, ¿no? Y sobre todo es más difícil cuando pedimos por los demás, cuando pedimos por otros. Y es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Yo lo he querido llevar al terreno personal para que veamos que se puede, pero sin perder de vista que esto es una intercesión, que está orando por otros. Y eso sí que es complicado, porque a veces no ves tan rápidamente las respuestas y te desesperas. Así que yo diría que este segundo punto, si el primero era gratitud por la fe, el segundo sería petición por conocimiento y por fortalecimiento. Y el tercer punto, en nuestra meditación de hoy, en esta fluidísima oración de Pablo, es de nuevo la gratitud. Ha empezado con gratitud, ha pasado por la petición y vuelve a la gratitud. En nuestras versiones, al menos los que tengáis Reina Valera del 60, el versículo 12, el versículo 12 comienza diciendo, con gozo dando gracias al Padre. Y aunque no seré yo quien niegue que tenemos que ser gozosos y dichosos cuando damos gracias al Padre, todo parece que realmente en el griego ese con gozo está en el versículo anterior, no en el principio del 12.
O sea, se cambiaría el sentido del versículo 11 un poquito, diciéndonos que debemos pedir fortalecimiento para ser pacientes con gozo. Que también eso es bastante difícil, ser pacientes con gozo. Sobre todo para los que no somos muy pacientes. Es difícil a veces ser gozoso y dichoso en la paciencia. Dicho esto, el versículo entonces comenzaría diciendo, dando gracias al Padre. Y automáticamente, de seguido, sabemos el asunto de por el cual Pablo está agradeciendo al Padre. Que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa bonita frase que él utiliza es su gratitud. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros no éramos aptos. No éramos competentes. No podíamos alcanzar esa herencia, esa porción, literalmente. Porque no nos correspondía por nuestra propia condición natural. No era apto. No estaba aprobado para llevarme esa porción de la herencia. Todo hombre que está lejos de Dios hoy no tiene parte en la herencia de los santos en luz. No puede alcanzar esa porción. Da igual cuánto se quiera esforzar. Da igual cuánto lo desee y se esfuerce. No la puede conseguir. Hasta yo diría directamente que si es un hombre sin Dios, ni siquiera la quiere. Es totalmente indiferente a esa porción de la herencia. Pero también puede ser que hoy haya alguien a quien Dios está hablando que todavía no ha rendido su vida a Cristo, pero Dios está hablándole. Que está siendo tocado por la mano de Dios, que está siendo sensibilizado en cuanto a eso, pero no ha rendido su vida a Cristo. Hoy es el perfecto día para salvarse. ¿Y por qué no somos aptos en nuestra propia naturaleza para obtener esa porción de la herencia que Dios tiene preparada? ¿Por qué no soy apto? Versículo 13, porque estamos en tinieblas. Por eso no soy apto. Porque vivimos en la oscuridad, porque nuestra obstinación es vivir en las tinieblas, porque no solo es que vivimos, es que nos gusta. Es que nos gusta vivir en las tinieblas, es que lo deseamos. Es que estamos obstinados en nuestro propio pecado, que es tinieblas. Es que estamos velados por Satanás, que es tinieblas. Nuestro corazón sin Dios ama las tinieblas. Las ama. Se recrea en las tinieblas, disfruta las tinieblas. Un texto que siempre rozamos, y digo rozamos porque nunca leemos más allá del versículo 16, está en Juan 3. Pero versículo 19. Y dice, y esta es la condenación, palabras de Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque si tus obras son de las tinieblas, te quedas en las tinieblas, porque nadie te ve en las tinieblas. Pero si tú vas con tus malas obras a la luz, tus obras son vistas. Pero hay dos actitudes para ir a la luz con nuestras tinieblas. O bien no quiero ir porque quiero seguir en mis tinieblas y las amo, o bien no me queda otra, estoy en tinieblas, no quiero seguir aquí, pero no me queda otra que ir a la luz, porque allí son mostradas y allí son borradas. Estás en tinieblas. ¿Las amas más de lo que amas la luz? Pablo está diciendo, dando gracias a Dios, porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por eso está dando gracias. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo nos puede sacar de ahí. Solo el Padre, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, puede rescatarnos de una vida de tinieblas, de una vida en tinieblas. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Quién es tu rey? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A tu pecado? ¿A Satanás? ¿Al mundo? Solo Dios puede trasladarte de las tinieblas al reino de su amado Hijo,
que es el motivo de la gratitud de Pablo aquí. ¿Anhelas que Él, el Hijo, Jesucristo, sea tu Rey? Porque si resulta que te has sido trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, es que entonces hay otro reino, el de las tinieblas. ¿Anhelas que Él, Cristo, sea tu Rey? Solo Jesús puede dar redención. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. La redención, por si alguien no lo sabe, era el pago que una persona daba para liberar al esclavo, a un esclavo. El esclavo, para poder ser libre, tenían que redimirlo, pagar por él. Nosotros en las tinieblas somos esclavos. Si no tienes a Jesucristo, la palabra de Dios lo dice claramente. Eres esclavo. ¿Quieres ser libre? Porque solo en Jesús hay perdón de pecados. ¿Sabes que tu pecado, si no es perdonado, te conducirá al infierno? Pero el Padre puede hacerte apto. Te puede hacer apto para trasladarte de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, de su amado Hijo. Él te puede dar herencia con los santos en luz. Él puede hacerte apto para que esa porción sea tuya. Hoy todavía estás en tinieblas, pero el Señor te está tocando, te está llamando, te está haciendo ver su luz, aunque sea así de pequeñita. Arrepiéntete y rinde tu vida a Jesús, porque Él está dispuesto. Él te va a acoger tierno y amoroso y te va a sacar de esas tinieblas al instante. No te va a poner pegas si realmente tú vas a Él con todo tu corazón. Dale gracias al Señor si no estás en tinieblas y eres un hijo de Dios por el Evangelio de Jesucristo. Porque es lo que Pablo le está haciendo aquí. Si no fuese por el Evangelio, no existiría una verdadera oración a Dios desde lo más profundo del corazón. Sin la buena noticia de que Cristo murió en nuestro lugar para cargar sobre Él nuestros pecados y pagar con su muerte por nosotros, si no fuera porque Él murió nuestra muerte y nos dio su vida, si no fuera porque Él cumplió con toda la ley de Dios para que ahora nosotros, lo voy a subrayar y en mayúsculas, solo por la fe en Él podamos ser salvos y obtener la justicia que nos salva, si no fuera porque esa fe en Él nos hace hijos de Dios y Él derrama su amor dándonos su Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. La primera oración como cristianos es la que el Espíritu produce en nosotros derramar, Abba, Padre. Por eso digo que sin el Evangelio no hay una oración verdadera. Si no fuera por el Evangelio, hoy no podríamos rendirnos en agradecimiento a Dios. No podríamos orar, como hemos aprendido en esta mañana. Así que demos gracias a Dios por la obra que Él ha conseguido en la cruz. Pidámosle que su obra siga dando fruto en nosotros, que nos haga conocer su voluntad, que nos haga conocerle a Él, que nos haga agradarle en todo, que nos haga crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad. Ese es mi deseo hoy y espero que también al salir de aquí hoy sea ese vuestro deseo y aprendamos a pedir y a agradecer siempre, que es bueno y Dios se deleita en ello. Amén. Y terminamos en esta mañana agradeciendo mediante un canto que con él